Buenos días, tardes o incluso noches a la hora en que esté viendo este video. En este video vamos a hablar de la lengua otomí, así que empecemos. El idioma otomí es una lengua indígena de México hablada por un grupo ampliamente conocido como otomí. Los indígenas otomíes del Valle de Mezquital también la denominan Nagaú en su propia lengua. El otomí es una lengua mesoamericana y muestra varios de los rasgos característicos del área lingüística mesoamericana y de los derechos lingüísticos de México. El otomí es reconocido como la segunda lengua nacional, junto a las otras 72 lenguas indígenas y el español. De derecho tiene la misma validez teórica en el país. Por su número de habitantes, el otomí es la segunda lengua indígena más hablada de México, después del náhuatl, el maya yucateco, el zapoteco, el mixteco, el ozotlsi y el tecetlal. Sin embargo, este dato es solamente indicativo, pues en realidad el idioma otomí debe tomarse como la familia de las lenguas otomíes, ya que existen muchas variantes. La lengua otomí es hablada en gran parte de México, en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí. Según el INEGI 2015, que hablan el otomí son 370,928. Proviene de la familia de las lenguas otomangue, otomanguenas occidentales, otopame. Y el estatus oficial del otomí en México tiene reconocimiento como lengua nacional, regulado por la SEP. General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en México, son en varios estados donde se habla la lengua otomí. Algunos de estos estados son Puebla, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Yucatán, Campeche, Estado de México, etc. En el Estado de México se habla esta lengua ya que en algunos lugares es muy alta, como en Temuaya, Villa del Carbón, Aculco, y donde se habla menos son en los municipios de Metepec y Toluca. En Toluca hay una localidad llamada San Pablo Autopan que se encuentra a 2.604 metros sobre el nivel del mar. En esta comunidad solamente se localiza muy poca gente que habla la lengua otomí. Otomí, la lengua indígena más hablada en San Pablo Autopan. Toluca figura entre los 5 municipios con mayor presencia de la lengua otomí, siendo San Pablo Autopan uno de los pueblos originarios de esta lengua. Se dice que alrededor de un 15.37% de la población de este lugar es indígena y aproximadamente el 5.39% de los habitantes habla otomí. En relación a esto, el contacto del otomí durante varios siglos con el español hizo que su sintaxis fuese muy parecida, no asimismo los sonidos, algo que se puede notar en su pronunciación, la cual viene dada por 3 tipos de tonos diferentes, el bajo, alto y ascendente. La lengua otomí es el 7º idioma indígena más hablado en el territorio mexicano. La población indígena ha ido disminuyendo muy considerablemente debido a la migración de las etnias, la cual ha ido en busca de una mejor calidad de vida, migrando a otros territorios de la zona mexicana. Por otra parte, en este lenguaje se ha dicho que son pocos habitantes los que aún lo conservan, convirtiéndose en guardianes de este. Cabe mencionar que en Toluca el otomí todavía se escucha en algunas localidades, como lo son San Pablo Autopan, San Andrés, Temuaya y San Cristóbal. Son pocos los habitantes que aún se aferran a conservar esta lengua materna, la cual ha ido de generación en generación enriqueciendo la cultura indígena. Para tener una mejor idea acerca de esta lengua y su pronunciación, comentar algunas características y sonidos básicos.
La lengua otomí es un sistema de comunicación caracterizado por ser tonal, gutural y contextual, por lo que muchas de sus palabras tendrán un significado dependiendo del contexto y del tono con el que se pronuncia y utiliza, es decir, una misma palabra que significan cosas distintas. Aunque la mayoría de las grafías para las consonantes son semejantes a las del español, algunas representan fonemas distintos del español, y aunque aquellos que son parecidos tienen sus características particulares en la lengua otomí. La T o la S del otomí, por ejemplo, son algunas distintas del español. Para la lengua otomí, después de la consonante T, siempre se escribe la S y no la Z. Te digo que un naranjo na mi yang kare vecino cada de mi via daño via rihiache tankawa zrabu na shantar khane dañache todo gusto no otra vez sigo ta pida junta güey rihiache zrabu na shantar khane lo mismo dañache y todavía está nomás todavía está nomás nunca se fue. Nunca se fue. Yo nunca más vaya, nunca más porque soy mi mamá, pero nunca ve más. Esta es la traducción del cuento en español. Un señor hablaba con su vecino en la tarde, le decía: mañana como a esta hora estaré atrás de esos montes, allá lejos, así decía su vecino. Y el señor así le contestaba. Y así pasaba otro día, y otra vez le decía: yo estaré atrás de esos montes pero así le decía, pero nunca se fue a donde él decía.